Tengan todos un feliz día, un bonito día, de que este día pues el Señor se lo llene de bendiciones para que lo sepa vivir con su familia, con los suyos, con las personas que siempre está a su alrededor, que siempre sepan vivir este día y también que lo sepamos vivir nosotros con Dios. Y la palabra de Dios nos ayudará a vivir cada día más intensamente y estar más cerca, más intensamente de Dios. Pues compartamos esta palabra para vivir este día más intensamente. Del libro del profeta Ezequiel. El Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojo para ver y no ven, oído para oír y no oyen, porque son un pueblo rebelde. Ahora bien, hijo de hombre, prepara tus cosas como quien va al destierro y vete de día ante la vista de todos, a ver si se dan cuenta de que son un pueblo rebelde. Arregla tus cosas como quien va al destierro de día, ante la vista de todos, y sal por la tarde a la vista de todos, como salen los desterrados. Haz a la vista de todos un agujero en la pared y sal por ahí, ante la vista de todos. Échate tus cosas al hombro y sal en la oscuridad. Cúbrate la cara para no ver el país, porque te he convertido en una señal para el pueblo de Israel. Hice pues lo que el Señor me había ordenado. De día preparé mis cosas como quien va al destierro. Por la tarde hice un agujero en la pared con la mano y salí en la oscuridad con mis cosas al hombro, ante la vista de todos. A la mañana siguiente el Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, ¿no te ha preguntado el pueblo de Israel, ese pueblo rebelde, qué era lo que estaba haciendo? Pues anunciarle: esto dice el Señor. Esta palabra se refiere al príncipe que está en Jerusalén y a todo el pueblo de Israel que vive en la ciudad. Diles: yo soy una señal para ustedes. Lo que yo he hecho, eso harán con ustedes. Irán cautivo al destierro, y su príncipe con sus cosas al hombro saldrá en la oscuridad. Perforarán una pared para que pueda salir, y él se cubrirá la cara para no ver el país con sus ojos. Palabra de Dios. Perdona a tu pueblo, Señor. Los israelitas provocaron al Dios Altísimo y se rebelaron contra Él, negándose a guardar sus preceptos. Desertaron y lo traicionaron como sus padres, fallaron como un arco mal hecho. Perdona a tu pueblo, Señor. En sus colinas lo encolorizaban, con sus ídolos provocaban sus celos. Dios lo oyó y se indignó y rechazó totalmente a Israel. Perdona a tu pueblo, Señor. Mandó sus soldados al cautiverio y el arca de la alianza a las manos enemigas. Entregó su pueblo a la espada, encolorizado contra su heredad. Perdona a tu pueblo, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones.
como no tenía con qué pagar al Señor, mandó que lo vendiera a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar su deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: «Págame lo que me debes». El compañero se le arrodilló y le rogaba: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debía tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?» Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltara hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedro se le acerca a Jesús y le hace una pregunta muy interesante. Le hace Simón Pedro a Jesús. Le dice Simón Pedro: «Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo?». Y Pedro hace la pregunta y él mismo se da una respuesta, porque él luego dice hasta 7 veces. Se hace la pregunta, o le hace la pregunta a Jesús: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y él mismo se da la respuesta y dice hasta 7 veces. Y Jesús le corrige la respuesta que está dando Simón Pedro y le dice Jesús: no solo 7, sino hasta 70 veces 7. Ahí Jesús le corrige la respuesta que se está dando Simón Pedro. Simón Pedro pensaba que 7 veces pues era suficiente para perdonar al hermano, y Jesús se la cambia y le dice: no, 70 veces 7. Pues allí Jesús le está diciendo a Pedro que tenemos que perdonar siempre. Y no habrá una persona que nos ofenda a nosotros tal cantidad de veces, porque de repente las personas que pueden ofender a alguien toda esa cantidad de veces por una u otra cosa, es los hijos con los papás. Cuando los hijos no hacen lo que papá quieren, los papás lo regañan y otra vez lo vuelve a regañar, y así va pasando la historia de la familia, un regaño hoy, un regaño pasado mañana, y ahí van. Pero esos regaños los padres lo hacen porque lo quieren, para tener siempre a sus hijos canalizados, y los hijos pues le hacen muchas cosas que a los padres no le agrada, pero los padres siempre están ahí, lo regañan y lo perdonan. Pero con personas, de repente 1, 2 veces, pero no habrá esa cantidad de veces. Pero nos dice Jesús que tenemos que perdonar. Y tenemos que perdonar, ¿por qué? Porque tenemos un Padre que siempre nos perdona. Tenemos un Padre que practica siempre el perdón con nosotros. Tenemos un Padre que nos sabe perdonar cuantas veces ustedes y yo lo necesitemos. Y por eso
Si tenemos un Padre que nos perdona, si tenemos un Padre que nos va a perdonar siempre, si tenemos un Padre que nos ama siempre, pues ese Padre quiere que nosotros, que somos sus hijos, sepamos practicar el perdón en esta vida. Y por eso esta parábola que nos pone Jesús, para que nosotros entendamos mejor lo que Él nos dice. Ese rey que comenzó a llamar a los que le debía, llamó a un hombre que le debía muchísimo dinero, no tenía con qué pagar, le era imposible pagar lo que le debía, ni vendiendo todo lo que tenía podía pagarle al rey toda su deuda. Y aquel hombre le pidió compasión. El rey tuvo compasión con él y le perdonó toda su deuda. Así es Dios con nosotros. ¿Cuántas veces hemos pecado contra Dios? ¿Cuántas veces hemos ofendido a Dios? No una vez ni 7 veces, sino muchísimas veces, 70 veces 7, muchísimas veces. Y ahí está Dios, el que siempre perdona hasta 70 veces 7, y siempre nos perdona y nos mira con ojo de amor y nos sabe perdonar porque nos ama. Y nos dice que también nosotros debemos practicar ese perdón. Y en la parábola nos pone la otra parte de la moneda, la otra cara de la moneda. Cuando salió aquel hombre, se encontró a un amigo que le debía poco dinero y le pidió que le pagara su deuda. Y aquel hombre que le debía poco dinero se arrodilló, le rogaba que tuviera paciencia con él, que él se lo iba a pagar. Pero aquel hombre no lo quiso escuchar, no tuvo paciencia y lo metió en la cárcel y le debía poquito dinero, porque así es nuestro corazón. Nos cuesta perdonar a las personas que nos ha hecho 1, 2 cosas, muy poca cosa nos ha hecho, y nos cuesta perdonar, pero eso sí, queremos que nuestro Padre Dios nos perdone las muchas cosas que nosotros hemos hecho, pero nosotros somos incapaces de perdonar las poquitas cosas que no haya podido hacer una persona. Y por eso nos invita hoy Jesús en el Evangelio que tenemos que mirar el corazón del Padre, tenemos que mirar el corazón de Dios, tenemos que mirar a Dios que siempre perdona, que siempre ama, que cuántas veces nos ha perdonado a nosotros, para que también nosotros tengamos esa misericordia con nuestros hermanos y sepamos perdonar también. Y con razón, cuando Jesús nos enseñó su única oración que nos enseñó, nos recuerda y nos invita a ese perdón. Padre, perdona mis ofensas como también yo perdono a los que me ofenden. Pues en el Evangelio de hoy hay una invitación, porque el que perdona limpia su corazón, el que perdona no guarda cizaña en su corazón, el que perdona no envenena su corazón, el que perdona no vive de discordias del pasado, porque el que no perdona vive de las discordias del pasado, vive de un pasado que nunca será presente y envenena su vida, y a veces llega hasta el punto de hacer cosas de venganzas, porque está viviendo el pasado, envenena su corazón. Y Dios no quiere que ustedes y yo envenenemos nuestro corazón. El Señor no quiere que nosotros vivamos del pasado, porque el que sabe perdonar, sabe pasar la hoja, sabe vivir el presente, no envenena su corazón, no llena su corazón de cizañas, sino todo lo contrario, siempre tiene su corazón limpio, tiene su corazón bien seguro y no guarda discordia, y por esa razón vive tranquilo, tiene paz, tiene alegría, no vive de un pasado, porque tenemos que vivir siempre del presente. Y el que sabe vivir en el presente, sabe perdonar el pasado, y tiene el pasado como una universidad para su vida, para no repetirlo de nuevo en el presente, y para ser más astuto, como nos invita Jesús, ser más prudente, sea prudente como la serpiente. El que vive así, teniendo el pasado como su universidad para ser prudente como la serpiente, está bien.
Pero el que se lleva el pasado al presente, el que carga esa cruz del pasado en el presente, pues tenga la seguridad que muchas veces nos vamos a llenar de ira, de rencor, y pasan los años y todavía ese rencor nos acompaña y los alimentamos cada día más. Tenemos que tener la actitud de nuestro Padre Dios. El que perdona, el que olvida, vive siempre alegre. El que perdona y el que olvida sabe vivir su vida. El que perdona y olvida anda siempre contento. Y el perdonar y olvidar, como le dije, nos debe llevar también a ser prudente. Hay personas que son complicadas, difíciles, que uno la perdona, pero debemos tener o saber marcar distancias con esas personas complicadas para que no nos complique la vida. Eso es ser prudentes, pero tenemos que perdonar. Y aquellas personas que de repente no nos perdonan porque tampoco somos perfectos y podemos hacerle algo a una persona que no le pueda gustar, y si esa persona no nos perdona, pues allá esa persona, pero también nosotros tenemos que tener humildad para saber pedir disculpas, saber pedir perdón. Si esa persona lo acepta, gloria a Dios, pero si no, lo que nos dice Jesús, orad por aquellos, orad por vuestros enemigos, orad por esas personas. Ese es un deber, orar por ellos, cuando nosotros, que no somos perfectos, también caemos y le podemos hacer algo que le puede gustar, que no le puede gustar, pues tenemos que pedir perdón. Vuelvo y repito, y si esa persona no acepta nuestro perdón, orar por ellos, pero nosotros sí tenemos que tener siempre un corazón libre, saber perdonar. ¿Cuántas veces hay que perdonar? ¿7 veces? No, lo dice Jesús, no, 70 veces 7. Pues hermanos, el que sabe perdonar sabe vivir, el que sabe perdonar sabe amar, el que sabe perdonar vive su vida, pero el que no sabe perdonar no sabe vivir, el que no sabe perdonar no sabe amar, y el que no sabe perdonar llenará su corazón de muchos rencores, que no es un buen alimento para el alma. Vamos a terminar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.